La literatura colombiana no nació en los libros, nació en la voz. Antes de que existieran imprentas, novelas o poemas escritos, ya había historias que se contaban alrededor del fuego, en las montañas, en los ríos y en la selva. La literatura de Colombia es el reflejo de un país diverso, atravesado por paisajes distintos, por muchas culturas y por una historia marcada por conflictos, esperanzas y transformaciones. La palabra antes de la escritura, la tradición oral indígena. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya tenían una rica tradición narrativa. No escribían libros, pero transmitían historias de generación en generación a través de la palabra hablada. Estos relatos explicaban el origen del mundo, la naturaleza, los animales y los seres humanos. Entre ellos destacan los mitos del pueblo muisca, como el mito de Bachué, madre de la humanidad, y Bochica, figura civilizadora que enseñó a vivir en armonía. También está la leyenda de Yurupari, nacida en la Amazonía, que habla de un héroe mítico y de los rituales sagrados de la comunidad. Estas historias no solo eran entretenimiento, eran una forma de educación, memoria y identidad. La conquista y las crónicas, el nuevo reino de Granada. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, aparece la escritura en el territorio. Los primeros textos fueron crónicas, escritas por conquistadores, religiosos y funcionarios. Estas crónicas buscaban describir el nuevo mundo, sus paisajes, sus habitantes, sus riquezas y también las guerras. Aunque tenían un objetivo histórico, muchas poseen un gran valor literario. Una de las obras más importantes es Elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos, un extenso poema que relata la conquista mezclando historia y poesía. Otro texto fundamental es El Carnero, de Juan Rodríguez Freile, una crónica que combina hechos reales con chismes, anécdotas y relatos populares, mostrando cómo era la sociedad colonial. Fe, ciencia y palabra. La colonia avanza. Durante la colonia, la literatura estuvo muy ligada a la religión, la historia y la ciencia. Muchos autores eran sacerdotes o intelectuales formados en Europa. Destaca Hernando Domínguez Camargo, influenciado por el barroco español, con una poesía compleja y muy elaborada. También aparece Francisca Josefa del Castillo, una de las primeras escritoras colombianas que escribió textos espirituales y autobiográficos. En esta etapa, escribir era un privilegio de pocos, pero la palabra escrita comenzaba a tomar fuerza como forma de pensamiento. La Ilustración y el despertar de las ideas. A finales del siglo XVIII algo cambia. Llegan nuevas ideas sobre la ciencia, la razón, la educación y la libertad. La expedición botánica dirigida por José Celestino Mutis no solo estudió la naturaleza, sino que impulsó la escritura científica y el conocimiento del territorio. Surgen tertulias literarias, reuniones donde se leía, se discutía y se soñaba con un país distinto. La palabra comienza a ser peligrosa, porque pensar también es cuestionar el poder. La literatura de la independencia. Durante la independencia, la literatura se convierte en un arma. Se escriben discursos, poemas y artículos que buscan despertar el sentimiento patriótico. Autores como Antonio Nariño, Camilo Torres y Francisco José de Caldas escriben textos políticos y reflexivos. La literatura acompaña el nacimiento de la nación. En este período, la palabra tiene un valor enorme. Escribir es resistir, es imaginar un país libre. Romanticismo y costumbrismo. En el siglo XIX, la literatura colombiana se llena de emoción. El romanticismo habla del amor, la patria, la naturaleza y el sufrimiento. Una de las novelas más importantes es María, de Jorge Isaacs, una historia de amor marcada por la nostalgia y el paisaje. Al mismo tiempo surge el costumbrismo, que describe la vida cotidiana, las tradiciones y las costumbres del país. La literatura empieza a mirar de frente a la sociedad colombiana.
Poesía, ruptura y búsqueda. El siglo XX trae cambios profundos. La poesía se renueva con autores como León de Grave, de lenguaje original y musical. Más adelante surge el nadaísmo, un movimiento rebelde fundado por Gonzalo Arango, que rompe con las normas tradicionales y cuestiona la religión, la política y la moral. Los escritores ya no quieren solo describir el mundo, quieren sacudirlo. El boom y el realismo mágico. Colombia alcanza reconocimiento mundial con Gabriel García Márquez. Su obra 100 años de soledad muestra un mundo donde lo fantástico y lo cotidiano conviven. Este estilo, conocido como realismo mágico, refleja una forma muy latinoamericana de entender la realidad. Macondo se convierte en símbolo de muchos pueblos de Colombia y América Latina. Otras voces del siglo XX. Mientras el boom crece, otros escritores siguen caminos distintos. Andrés Caicedo retrata la juventud urbana, el cine y la música. Manuel Zapata Olivella da voz a la cultura afrocolombiana. La literatura se vuelve más diversa, más urbana y más crítica. Violencia, crónica y memoria. En las últimas décadas, muchos escritores han abordado la violencia, el narcotráfico y el conflicto armado. Surge la llamada literatura del sicariato, con obras que muestran el miedo y la vida urbana marcada por la violencia. También destaca la crónica, un género que mezcla periodismo y literatura. Autores como Germán Castro Caicedo recorren el país contando historias reales con fuerza narrativa. Literatura indígena contemporánea. Hoy, escritores indígenas recuperan la memoria de sus pueblos. Autores como Freddy Chicangana, Hugo Jamioy y Vito Apuchana escriben poesía en sus lenguas originarias y en español. Sus textos hablan de la tierra, la comunidad, la identidad y la resistencia cultural. La literatura colombiana es una gran crónica del país. Una historia contada desde muchos lugares, con muchas voces y muchas miradas. Leerla es recorrer la selva, la montaña, la ciudad y la memoria. Es entender que Colombia no es una sola historia, sino muchas historias contadas con palabras. Para más contenido educativo como este, suscríbete a Videoteca Universal, dale like al video y activa la campanita para no perderte nada. Seguimos aprendiendo juntos.